Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como así también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Mordestan. Como sabemos, ahora en Erev Pesach tenemos muchas historias relacionadas con este Hag, y una de las cosas que lamentablemente y de manera muy frecuente se culpaba a los Yehudim a lo largo de toda la historia fue de los libelos de sangre. Era aquella acusación la cual observaba que los Yehudim tenían que usar sangre de chicos para poder fabricar la matzá. Por supuesto, era una acusación muy absurda porque los Yehudim tenemos prohibido comer sangre, pero como sabemos, esta acusación acompañó a los Yehudim a lo largo de la historia y muchas veces tuvimos grandes problemas por este tema. Hoy vamos a contar una historia relacionada con un libelo de sangre que casi hubo cerca de la ciudad de Apta. Se cuenta que en esta ciudad vivía un hombre que era un koifer, un apóstata, un yehudí renegado, que causaba muchos problemas y mucha angustia a los demás yehudim. Este hombre había alcanzado una posición muy alta en el gobierno, se había convertido en uno de los funcionarios más confiables del Poritz, del señor feudal, y se aseguró que siempre, cuando podía, utilizaba su posición para hacer algo contra sus hermanos Yehudim. Y realmente era muy complicado el trato con él, una persona con un carácter muy difícil, y los Yehudim tenían mucho miedo. De vez en cuando, el Poritz se reunía con todos sus ministros, con sus ayudantes, para discutir diferentes temas, obviamente que tenían que ver con el gobierno. Y siempre este koifer, este yehudí apóstata, aprovechaba estas reuniones para difamar a los judíos, para poner un poco de saña, para molestar. Una vez se cuenta que en una de estas reuniones, uno de los funcionarios, que también era un hombre antisemita, se levantó y le contó al Poritz la siguiente historia. Le dijo: mira, acá cerca, en el pueblo donde vivo yo, hay una niña no judía que había salido a sacar agua del pozo y nunca regresó a casa. Simplemente desapareció. Como esa historia había acontecido en las vísperas de Pesach y los Yehudim se preparaban para la fiesta horneando matzot, entonces este funcionario dijo que después de mucha investigación, él descubrió que los Yehudim eran los culpables de la desaparición de la niña y que la habían matado para mezclar su sangre con las matzot. Todos los presentes en esta reunión del Poritz quedaron horrorizados, impresionados por la historia del ministro, y empezó a generarse una furia muy grande contra los Yehudim. Por lo tanto, entre todos elaboraron un decreto terrible que iba a afectar a todos los Yehudim del reino, de la comarca del Poritz. Ahora, para que este decreto fuera válido, tenían que firmar todos los funcionarios, todos los ministros y los ayudantes, los asesores del señor feudal. Cuando llegó el turno de este yehudí, que era un koifer, un apóstata, de firmar, sin embargo, de repente le agarró un espíritu de taire, de pureza, de kdushá, de santidad, y en lugar de lo que naturalmente hubiera pasado, que era unirse a los demás funcionarios para firmar el decreto, se levantó y anunció a todos los ministros y les dijo: miren, yo también soy yehudí. Esto ellos muchos lo sabían, otros no.
Y me parece que toda esta acusación es una mentira ridícula. Y empiezo a explicar, yo mismo soy yehudí, y yo mismo viví con ellos muchos años, y el consumo de sangre es algo totalmente prohibido para la ley judía. Me parece que esto es algo absurdo y es imposible que los Yehudim hayan secuestrado a esta nena para esos fines. Como las palabras de este Yehudí realmente eran muy sinceras, el Poritz se convenció, los demás ministros también, excepto obviamente quizás el ministro que había alentado al decreto, pero los demás ministros se convencieron de que los Yehudim no podían comer sangre y que era absurdo el planteo. Y Baruch Hashem, gracias a este Yehudí, el decreto no se llevó a cabo. Ahora, después de haber realizado esta mitzvah tan grande de rescatar a los Yehudim, este hombre de repente empezó a despertarse en chuve, en arrepentimiento, en querer volver a Hashem. Empezó a querer volver a estar cerca de Hashem, de la Toire, de su pueblo. Sin embargo, inmediatamente pensó que esto era algo absurdo, que era algo imposible en su vida, porque él había hecho cosas tan malas que no pensaba que lo iban a recibir de vuelta en el seno del judaísmo, con los demás Yehudim. La situación realmente parecía desesperada. Pero decidió, como estaba muy cerca de la ciudad de Apta, que va a visitar al Oye Israel, al Rebbe de Apta, y buscó su consejo. Quizás el tzadik lo podía ayudar a hacer chuve. El anhelo que este hombre tenía no le daba descanso, así que rápidamente, lo más rápido que pudo, se fue al Rebbe de Apta con el corazón destrozado y tratando de ver cómo hacer para que el Rebbe lo escuche. Cuando el tzadik lo vio y lo reconoció y sabía quién era este hombre, se asustó. Dijo: ¿qué quiere este hombre en mi casa? Este hombre es un apóstata, siempre nos trae problemas. Trató de evitar el Rebbe toda charla de manera cortés con este hombre. Le dijo: mira, yo soy grande, estoy débil, no tengo fuerzas, es de noche, no es momento. Pero el hombre se negó a moverse y le dijo: yo quiero hablar con usted, Rab, sí, o Rebbe, quiero hablar con usted y no me voy a mover de acá. Ahora, el Rebbe de Apta había decidido dentro de su ser de que él de ninguna manera iba a hablar con este hombre. Entonces le dijo: mira, cuando empiece a crecer pasto de ese palo que está ahí afuera en la calle, entonces te voy a hablar. Por supuesto, era una expresión de decirle de alguna manera que no iba a hablar nunca con él. Este palo no debería por qué crecer ningún tipo de hierba. Pero hubo un nes, hubo un milagro, y después de muy poquito tiempo, de unas horas, empezó a brotar hierba verde de este palo. Cuando el tzadik vio este milagro, llamó a este hombre, a este yehudí, a su casa, le dijo: bueno, mira, pasó algo, una ocurrencia, pasó algo totalmente fuera de lo normal, te quiero escuchar. El hombre empezó a contar todo lo que había sucedido, le contó al tzadik cómo salvó a los yehudim, cómo contó la verdad que está prohibido comer sangre y que los niveles de sangre es totalmente algo absurdo. Y el Rebbe de Apta le dijo: mira, yo asumo la responsabilidad de ocuparme de tu tikkun, de la rectificación, de arreglar tu neshome por todo lo que hiciste, y te voy a ayudar a hacer chuve. Y le dio toda una lista de cosas y un seider, un orden para poder mejorar. El hombre comenzó de inmediato, de acuerdo a las instrucciones del tzadik, y no pasaron más de 2 semanas cuando de repente el rab del pueblo vecino le envió un mensaje al Rebbe de Apta de que la casa de este hombre, de este koifer, que estaba haciendo chuve, de este apóstata, se quemó en llamas, se incendió, pero por Hashem este hombre se había salvado y no tenía ningún rasgur y no tenía ningún problema. El Rebbe de Apta le informó de inmediato al hombre que el arrepentimiento de él en el Shomaim, en el cielo, había sido aceptado, que vuelva con su esposa, con sus hijos que había abandonado, y por Hashem el hombre se convirtió en un verdadero balchuve. Así que, por supuesto, acá aprendemos muchas cosas, pero quizás una de las cosas más importantes es que nunca hay que dar por perdido a alguien. Siempre hay que saber que cualquier acto, cualquier mitzvah puede encender la chispa de la neshome dentro de uno y después desarrollarse, crecer e iluminar en toda su vida.